Que el Señor les bendiga en esta hora. Continuamos con nuestro estudio de la carta de Pablo a Gálatas. La verdad que ha sido un viaje desafiante y considero que el Señor ha estado edificando nuestra vida. Me siento muy contento de poder contribuir al crecimiento y al conocimiento de Dios que tú ya tienes o que estás adquiriendo. Creer en el Evangelio, disfrutar el Evangelio y conocer el Evangelio es la mayor experiencia que nosotros como seres humanos podemos tener. La buena noticia de que Cristo murió por los pecadores, el justo por el injusto, sin lugar a dudas, es la mejor historia y la mejor realidad a la cual Dios nos ha invitado. Pablo está hablando con los Gálatas y les está tratando de inculcar nuevamente la fe con la que ellos llegaron a creer en Jesús. Al mismo tiempo, los judaizantes están luchando para volver a esclavizarlos a prácticas y a liturgias que no son necesarias para conocer a Dios. No hay mucha diferencia, la verdad, entre el tiempo de los Gálatas y el tiempo de nosotros. Porque todavía nosotros aún y toda la vida, generación tras generación, estaremos en este conflicto entre agradar a nuestra naturaleza pecaminosa o agradar a la vida del Espíritu o al Espíritu que el Señor nos ha dado. Esto es lo que Pablo empieza a decir en Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Leemos el versículo 16 y 17 y dice: Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, ustedes no están bajo la ley. Pablo nos está dando la solución para disfrutar la vida cristiana. Pablo nos está dando la solución para disfrutar nuestra nueva vida en Cristo. Pablo está diciendo que dentro de nosotros hay dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa y también la naturaleza guiada por el Espíritu. La vida en el Espíritu es la vida que nos lleva y nos conforma cada día más a ser como Cristo. Es la vida que se despertó cuando tú y yo venimos al Señor Jesús, creímos en Él, nos rendimos a Él y hemos aceptado y hemos creído que Él ha perdonado nuestros pecados. Lo hemos confesado como nuestro Señor y ahora somos hechos hijos de Dios. Pero también está la otra naturaleza, esa naturaleza que hemos heredado y que es parte de nosotros. La naturaleza pecaminosa que nos está impulsando a ser guiados por nuestras pasiones, por nuestros deseos, por nuestro egoísmo. Y estas dos batallan entre sí, dice Pablo, para que no hagan lo que ustedes quieran. Quiere decir entonces que nuestra voluntad siempre será esclava de algo. Puede ser esclava de la carne o la naturaleza pecaminosa, o puede ser esclava del Espíritu. Lo maravilloso de esto es que al venir al Señor Jesús, tú y yo podemos decidir quién habrá de guiar nuestra vida. Porque quien guíe tu vida aquí en la tierra, también determina en dónde estarás pasando toda la eternidad. Y esa es la preocupación de Pablo, que los Gálatas no pierdan de vista la obra perfecta y maravillosa que el Señor está haciendo en ellos. La obra que empezó el Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios en Filipenses y como dice Pablo en Efesios, el Espíritu Santo nos va perfeccionando todos los días. Hay una obra constante en nuestro ser que aunque nosotros no la comprendamos y muchas veces no la veamos, eso no quiere decir que no está sucediendo nada. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta preciosa hora, esperando que el Señor hable a tu vida como el Señor habló a los Gálatas a través de Pablo, a través del mensaje que quedó escrito en la palabra. En estos primeros versículos, Pablo describe la lucha que tú y yo tenemos. Pablo nos deja ver cuál es la dirección que debemos de tomar para dejar de ser controlados, dominados o guiados tanto por la ley de las obras como por la ley del pecado. El ser guiados por el Espíritu nos permite ser como Dios quiere que seamos y como Cristo está trabajando en nosotros. El ser guiado por el Espíritu nos liberta entonces de la ley de las obras, pero también nos liberta de la ley del pecado. Nos liberta de la idea de pensar que las buenas acciones me acercan más a Dios y también me liberta de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y cuál es la solución que Pablo da a los Gálatas y que tú y yo tenemos ahora? Pablo no dice, luchen contra la carne. Esto es muy interesante.
Porque mientras la ley me hace conocer el pecado a través de no codicies, no luches, no ofendas, no desees, Pablo dice, al yo escuchar no codicies, se despertó en mí el deseo de codiciar. Pablo no les está diciendo a los Gálatas, lucha contra la carne y evita la carne. En algún momento da este consejo, pero específicamente en este versículo Pablo dice, no quieres andar o no quieres ser guiado por la carne, entonces vive por el Espíritu. Pablo no habla de reglas, Pablo no habla de liturgias, Pablo no habla de escritos. Pablo dice, tienes que confiar en la obra que el Espíritu Santo está haciendo en ti. Pablo no compara la guianza del Espíritu con el esfuerzo humano, aunque es necesario, porque tomamos una decisión. Deseo ser guiado por el Espíritu. Pero Pablo no está haciendo referencia a que luches contra la carne con prohibiciones, sino en la confianza de que el Espíritu Santo está haciendo algo. Esta es la clave. Deja de enfocarte en tu naturaleza pecaminosa y empieza a mirar la obra del Espíritu. No es que cada mañana tienes que levantarte y estar pensando, no tengo que decir groserías, no tengo que tomar tal sustancia, no tengo, porque pareciera que esto maximiza la atracción hacia lo que quieres hacer. En realidad, la obra del Espíritu tiene que ver con lo que Él testifica a nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando hemos sido lavados con la sangre de Jesús, cuando nos hemos rendido a su voluntad, cuando estamos buscando agradarle a Él, entonces la obra del Espíritu tiene que ver no con recordarnos en lo que nos equivocamos, sino con recordarnos quiénes somos. La obra del Espíritu es llevarnos a ser como Cristo. Y la estrategia del Espíritu Santo no es recordar lo defectuoso que estamos, sino hacernos ver lo perfecto que estamos siendo por la obra de Cristo. Esa es la maravilla. O sea, en lugar de estar pensando, otra vez fallé, este día voy a ser diferente, empezamos a descansar en nuestro esfuerzo. Cuando queremos vencer con nuestras capacidades el pecado que no podemos vencer. Pero cuando empezamos a confiar en la obra del Espíritu Santo, entonces empezamos a disfrutar y empezamos a ser guiados por el Espíritu. El consejo, el mensaje, la palabra que Pablo le está dando a los Gálatas es: deja de enfocarte en la carne y empieza a vivir en el Espíritu. La obra que el Espíritu Santo ha hecho, está haciendo y que puede lograr en ti. Pero ¿sabes cuál es el problema? Considero yo que el problema es que estamos tan contaminados que vivir bajo el Espíritu para mucha gente, o cualquiera que me esté escuchando, puede tener estas tres opciones. Estamos tan contaminados que creemos que vivir por el Espíritu es tener una vida extremadamente difícil, basada en leyes, reglas y liturgias. ¿Cuántas personas conoces? Esto es confiar en la religión. ¿Cuántas personas conoces que van a cierta congregación y cada día hay reglas nuevas? Hoy son tan estrictas y difíciles de cumplir que la gente piensa, ¿qué espirituales son? ¡Wow! O sea, esta gente es bien espiritual porque la ropa, el peinado, todo lo que se abstienen. Pensamos que vivir bajo el Espíritu es vivir, o guiados por el Espíritu, es vivir bajo leyes, normas y reglas. Y entre más estrictas sean, más espirituales somos. Ese es un error. Eso es lo que vamos a estudiar en esta hora. Porque Pablo no les está diciendo esto a los Gálatas. Pero mucha gente, por el hambre que tienen de querer agradar a Dios por medio de sus esfuerzos, se basan en normas, reglas y leyes completamente difíciles. Entre más prohibiciones haya, entre más dificultades, entre más problemas, más cerca estamos de Dios. La diferencia, el otro extremo es, las personas que piensan que ser guiada por el Espíritu es dar rienda suelta a todo lo que sienten y no tener remordimientos. Es decir, son esclavos del placer. Es que lo que yo sienta, eso hago. Es que lo que yo sienta, eso digo. Al cabo Jesús ya me perdonó. Estoy viviendo bajo la gracia. Puedo hacer lo que yo quiera porque soy guiado por el Espíritu. No estoy viviendo como aquellos religiosos. Yo soy libre. En realidad no eres libre. Porque a esa vida tampoco nos conduce el Espíritu Santo. Ser guiado por el Espíritu es ser cada día más como Cristo.
No es vivir bajo reglas, normas y liturgias para tratar de agradar a Dios, pero tampoco es vivir esclavos de nuestro placer, de nuestro pecado y pensar que Dios se agrada con ello. La tercera cosa que muchas veces la gente piensa que es vivir bajo el Espíritu es que vivir bajo el Espíritu es tener experiencias sobrenaturales que nos sacan de la realidad. Es que tal persona tiene tantas visiones. Es que tuvo tantos sueños. Es que mira ángeles. Es que escucha cosas raras. Y pensamos que una persona espiritual es aquella que tiene experiencias sobrenaturales. Cabe mencionar entonces que la Biblia no marca ningún parámetro de espiritualidad sana en cuanto a tener visiones o experiencias sobrenaturales. Muchas personas en la Biblia tuvieron visiones, éxtasis y momentos en los cuales Dios les reveló cosas acerca de lo que Él habría de hacer. Sin embargo, esta no es una norma para medir nuestra espiritualidad. Recordemos también que otros hombres que no conocían a Dios, Dios les reveló a través de sueños y de visiones algunas cuestiones que habrían de suceder. Pero eso sería un tema muy amplio que podríamos tratar en cualquier otro video. Lo que nos compete en este momento es ver lo que Pablo está hablando con los Gálatas. Necesitamos comprender que ni las reglas, normas y liturgias, por más difíciles que sean, no es la vida en el Espíritu. También debemos entender que es todo lo que viene hablando Pablo, que el tener una vida desenfrenada y guiada por lo que sientes, tampoco es una vida en el Espíritu. Tener experiencias sobrenaturales, extranaturales o ilógicas, tampoco es vivir en el Espíritu. Al final de cuentas, todos deseamos agradar a Dios y queremos vivir como Él quiere que vivamos. Pablo dice, vivan guiados, vivan o anden en el Espíritu. Esto quiere decir que es un proceso continuo. Es una forma de vivir. No es que ahora estoy en el Espíritu y ahora no. Pablo no está diciendo que tú y yo vamos a estar como en momentos guiados por la carne y en momentos guiados por el Espíritu. La palabra vivan o anden nos da la connotación clara que vivir no es una experiencia o andar en el Espíritu no es una experiencia, es una vida. Cuando creemos en Cristo y su obra perfecta, es decir, cuando nosotros nos rendimos a Él, cuando creemos en el Evangelio, nuestro cuerpo se vuelve templo del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento nos enseña, Pablo nos enseña específicamente en 1 Corintios, Pablo dice, porque cuando nosotros nos rendimos a Cristo, nuestro cuerpo fue un templo del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 17, el Señor Jesucristo nos dice, y el Espíritu Santo estará en ustedes. No es el Espíritu Santo algo que viene y va, entra o sale. Muchas veces nosotros ponemos al Espíritu Santo como una experiencia solamente. Creemos que el Espíritu Santo es solamente una emoción y un momento. Cuando Pablo está diciendo, vivan en el Espíritu, está diciendo que es algo constante. Está reafirmando lo que Jesús dijo, el Espíritu estará en nosotros y Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo nos va conduciendo para que podamos conocer, disfrutar y andar en esta nueva vida que el Señor nos da. Porque esta nueva vida que el Señor nos da, no podemos conocerla por nuestra naturaleza, con nuestra capacidad intelectual o con nuestras emociones. Se necesita la guía del Espíritu Santo. Por eso Él convierte nuestro cuerpo en su templo. Y cuando hablamos de vivir o andar en el Espíritu, estamos hablando de un proceso constante y de un progreso consistente. Entonces, andar en el Espíritu no es que en un momento de crisis somos hechos perfectos de inmediato. No quiere decir que un domingo cuando estás en la iglesia tuviste una experiencia, por más bella que sea, por más precioso que sea lo que hayas sentido y dices, wow, me tocó el Espíritu. Este domingo ya fui diferente, mañana voy a ser una nueva persona. Esto no es andar en el Espíritu. Yo no dudo que nuestras emociones al exaltar a Dios, al cantar, al recibir una oración de parte de alguien a quien admiramos o el saber que el Señor está haciendo algo en nuestra vida, no puede ser un instrumento dentro del proceso que estamos viviendo. Pero muchas veces creemos que o estamos esperando un momento de crisis, un momento que marque la diferencia.
Y esto se usa mucho en algunas iglesias donde no se predica la palabra, donde solamente se vive por emociones. Este es tu domingo. No pasó nada. Bueno, el otro es tu domingo. Y la gente empieza a ir a una congregación con la expectativa de que en algún momento va a suceder un momento tan especial que los va a transformar de inmediato. El Espíritu Santo no trabaja así. Es una obra constante. Si tú crees que andar en el Espíritu es tener un momento de crisis donde somos perfectos de inmediato, eso no va a suceder. Lo otro es creer que debemos ser pasivos y dejar que Dios actúe. Bueno, entonces si es la obra de Dios, entonces no hago nada. Yo sigo en mi vida normal y que el Espíritu Santo, si es el que va a hacer la obra, claro, es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra. Pero no olvidemos lo que Pablo está diciendo. Vivan, decide vivir bajo la guianza del Espíritu. ¿Cómo entonces obtengo la guianza del Espíritu? Eso lo vamos a ver. Solamente me gustaría decirte la tercera cosa con la cual a veces nos confundimos. A veces pensamos que andar en el Espíritu es una decisión crucial que vamos a tomar y que nos va a impulsar para vivir más en santidad. Es que hoy decido que voy a ser diferente, hoy decido que voy a cambiar. Mucha gente le ha funcionado esto, sin necesidad de que Dios esté presente. Entonces dices, una persona pudo cambiar sin necesidad del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué necesito rendirme a Cristo? Esa es la pregunta crucial. Porque para cambiar ciertas actitudes en nuestra vida, quizá no necesitas a Dios. Puedes tomar decisiones y cambias. Sigues una regla de 12, 14 pasos y entonces eres diferente. Vences una adicción. Puedes ver y te das cuenta que hay estrategias que pueden funcionar. Entonces la vida en el Espíritu va mucho más allá de eso, de querer controlar ciertos aspectos en nuestra vida. Pero muchas personas piensan que una experiencia con el Espíritu Santo es un momento crucial que cambia para siempre tu vida, una circunstancia difícil que te lleva a tomar una decisión o simplemente estar pasivo y a ver qué sucede. Esto sucede cuando pensamos que la obra del Espíritu Santo es una experiencia. Mientras que Pablo está diciendo, puedes vivir. De hecho, es la opción única. Vive en el Espíritu. Es un progreso constante, es un avance, es un proceso a través de un progreso continuo que va transformando toda nuestra vida. Desde nuestros anhelos, desde nuestros sueños más profundos, desde nuestros deseos más escondidos, se van transformando a la imagen de Cristo. Toda obra de Dios empieza de adentro hacia afuera, empieza en nuestro espíritu, lo que casi nadie ve, y empieza a externarse. La ley enseña que es trabajar por fuera para cambiar por dentro, y eso será imposible. Se cambia de adentro hacia afuera. Entonces, la pregunta que tú y yo nos estamos haciendo a esta altura es, ¿qué es vivir en el Espíritu? ¿Qué es entonces vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu es estar consciente de la presencia y de la obra perfecta de Jesucristo en nuestra vida, el cual va cambiando nuestra vida y permitir que la mente de Él, por medio de su palabra, domine lo que pensamos y lo que hacemos. Vivir en el Espíritu entonces es ser guiado por la palabra de Dios, desde nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y nuestras acciones. ¿Te das cuenta de lo importante que es esto? Entonces estamos llegando ya a una conclusión. Vivir en el Espíritu es ser guiado por la palabra de Dios. Por eso es que una iglesia donde solamente hay experiencias del pastor y todo el tiempo estás escuchando lo que el pastor vive y no lo que Jesús quiere vivir en ti, entonces jamás vas a vivir en el Espíritu. Esto es sumamente peligroso y eso es lo que Pablo está tratando de decirle a los Gálatas. No se dejen engañar solamente porque los judaizantes les están haciendo creer que ellos son más espirituales por sus experiencias, por lo que ellos hablan, por lo sufrido que son, por los sacrificios que han hecho en su cuerpo, porque se han circuncidado, porque guardan el sábado, porque no comen ciertos alimentos. Todo esto parece sumamente espiritual. O porque ellos viven. Pablo habla a Tito y les dice, estos se la llevan enseñando, malos de la circuncisión, se aprovechan de las mujeres, oran con las viudas, desfalcan a las personas, no tienen piedad.
Viene todo un conjunto de cosas. Les encanta adular a las personas. Les encanta hacer sentir bien a la gente con sus bonitas palabras. Les gusta hacerlos sentir dependientes emocionalmente de ellos, pero no los conducen a la palabra de Dios. Y si tú y yo no estamos estudiando la palabra de Dios, seremos controlados por otras cosas o por otras personas, porque nuestra voluntad siempre será esclavo de algo. Es por eso y sumamente importante el consejo que quisiera dar en esta hora. No es el centro de la predicación, pero para vivir en el Espíritu requieres estar estudiando constantemente la palabra de Dios, tanto en lo personal como en lo colectivo. Necesitas una comunidad donde se esté exaltando el nombre del Señor Jesús y no se exalte el nombre de ningún otro hombre o de ninguna mujer, sino donde se estudie la palabra de Dios y donde la vida principal, el protagonista de todo, sea el Señor Jesucristo. Y para eso se requiere urgentemente estudiar sistemáticamente la palabra del Señor. Vivir en el Espíritu no quiere decir que ya no tienes lucha con el pecado. Al contrario, cuando vives por el Espíritu, empieza la verdadera lucha contra el pecado. Vivir en el Espíritu es estar consciente de la obra perfecta que el Señor Jesucristo ha hecho y estar seguro que el Espíritu Santo está haciendo una obra en tu vida. Y esa seguridad solamente la tienes cuando empiezas a alimentarte de la palabra de Dios. El Espíritu Santo no llena la vida de nadie que no sea guiado por la palabra. Esa es la importancia de estar alimentando la palabra. Por eso es que tú has tenido momentos de emoción, de éxtasis, o has tenido decisiones cruciales un domingo en un congreso, en un evento, y dices, ¡wow! ¡Qué emocionado estoy! ¡Qué emocionada! El Espíritu Santo me tocó. Dices el domingo en la mañana, pero el lunes por la tarde estás batallando con el mismo pecado. Quizá tienes 30, 40 años en una congregación y tu vida no ha sido transformada. Cumples leyes, cumples normas, cumples liturgias y cada día son más difíciles, pero todavía sigues teniendo problemas con tu persona, con la familia y con los que te rodean. El problema más grande en una congregación donde no se predica la palabra es el hecho de pensar que el pecado es muy normal y que debemos acostumbrarnos a ello. Mientras que la vida en el Espíritu nos lleva a ser cada día más como Cristo. La buena noticia es que tú y yo podemos decidir por cuál naturaleza vamos a ser guiados. Vamos a ser guiados por el Espíritu, vamos a ser guiados por la carne. Y en el capítulo 5, del versículo 19 al 23, Pablo nos da la descripción de cómo es una vida guiada por la carne o por la naturaleza pecaminosa. Cabe mencionar que cuando digo carne y cuando la Biblia habla carne, no habla de nuestro cuerpo. Abstenerte de las necesidades naturales del cuerpo no es vivir en el Espíritu. Eso es algo sumamente importante, porque hay muchas filosofías que enseñan que entre más duro trates al cuerpo, más cerca estarás de Dios. Por eso es muy importante tener una traducción que nos hable claramente. La palabra carne, la palabra sarx, tiene que ver no con nuestro cuerpo, tiene que ver con la naturaleza pecaminosa que hemos heredado a través del pecado cuando Adán desobedeció al Señor. Entonces, a eso me refiero, a la naturaleza pecaminosa. Voy a usar este término como lo usa la Nueva Versión Internacional, la naturaleza pecaminosa. Tú y yo podemos decidir por cuál naturaleza seremos guiados. Y Pablo da una descripción de cómo es una vida guiada por la naturaleza pecaminosa. Pablo nos muestra evidencias de cómo son las dos vidas. Si te fijas, si tú estás leyendo en este momento lo que dice en el capítulo 5 del 19 en adelante, Pablo no les dice a los Gálatas, eviten esto. O sea, en esta parte de la Biblia, Pablo no nos está diciendo, si tú eres cristiano, ya no debes hacer esto, ya no debes hacer esto y ya no debes hacer esto. Simplemente Pablo está diciendo, si tú eres guiado por la carne, vas a tener estas cosas. Pero tenemos que poner bastante atención, porque nadie es perfecto. Pablo, al igual que cuando nos dice vivan por el Espíritu, nos está diciendo anden por el Espíritu. Es tu decisión, es una vida constante. Acá Pablo dice los que practican estas cosas, los que viven practicando estas cosas.
Es que ahorita que veamos la lista, o si ya la has leído en algunas ocasiones, te vas a dar cuenta que has tenido disensiones con alguien, has tenido discusiones con alguien, te has equivocado, has quizá cometido algún pecado muy aberrante a tu forma de ver, porque todos los pecados son iguales, y has visto algo que no te gustaba, o has caído, sucumbido a tus pasiones y dices, es que ya, yo no voy a seguir a Cristo porque fallé. Nadie tiene un récord perfecto, solamente hay un perfecto que fue Jesús. Pero aquí en la tierra todos nos hemos equivocado. Pero Pablo está diciendo, quien vive o practica, quien está practicando constantemente esto, es guiado por la carne. Y no solamente lo practican, sino que se deleitan adentro. Eso es lo peligroso también. Jesús dice, si un hombre mira a una mujer y la desea en su corazón, no cometió adulterio, pero la deseó, imaginó y tuvo, ya cometió pecado. Así de profundo es la naturaleza pecaminosa. Figúrate, como diría el famoso programa, figúrate qué tan fuerte es nuestra naturaleza pecaminosa, que a pesar de que ya está crucificada nos sigue dando problemas. ¿Tú crees entonces que las reglas inventadas por los hombres pueden vencer a la naturaleza pecaminosa? En ninguna manera. Solamente la obra del Espíritu Santo es la que puede destruir completamente la obra de ella en nosotros. Estas, recalco, son evidencias, no son prohibiciones. Son evidencias de que estás viviendo bajo la naturaleza pecaminosa o una iglesia que está siendo guiada, no por la palabra. Dice la palabra de Dios, los que practican tales cosas viven de este modo. Y Pablo, varios eruditos, me encanta la forma en la que lo clasifican y lo puedes ver tú, divide las obras de la carne en tres partes. La primera, la sexualidad, la segunda, la religión y la tercera, las relaciones humanas. Tres aspectos sumamente esenciales, necesarios y cotidianos. Y la lista empieza, dice Pablo, lo podemos resumir dentro de la sexualidad está inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. La inmoralidad sexual, todo aquello que provoca aberración, problemas y dificultades. Pablo está haciendo énfasis a las prácticas que llevaban a cabo los pueblos como los romanos y los griegos, donde las ceremonias religiosas y donde las formas de adorar a los dioses inventados por ellos hablaba de una vida desenfrenada sexualmente. Pudiéramos decir entonces, como decíamos al principio, que aquellos que creen que vivir en el Espíritu es darle rienda suelta a todo lo que ellos sienten y poder vivir, creer que puedes agradar a Dios, de la misma manera como vivías en el pecado. El libertinaje no es agradable delante del Señor. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Cuando nuestra sexualidad está controlando todo lo que somos, cuando somos arrastrados por nuestros deseos y pasiones, estamos desobedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque caemos en la inmoralidad, en la impureza o en el libertinaje. Ahí tú tienes que pedirle guianza al Espíritu Santo, porque es donde muchos se han ido a extremos. La Biblia nos habla que hay un lugar en el cual podemos disfrutar de la sexualidad que Él nos ha dado, y eso se llama matrimonio. La impureza sexual, el libertinaje y la inmoralidad sexual tiene que ver con la intimidad fuera del matrimonio. Puede ser un parámetro. Cualquier práctica que lleva a unir mi cuerpo a otra persona que no sea mi esposa, que no sea tu esposo, es considerado inmoralidad sexual, impureza o libertinaje. Dios instituyó el matrimonio para que disfrutemos el regalo que Él nos ha dado, pero es bajo los parámetros de Él. Espero darte un poco de luz y dirección en esto. La segunda parte en la cual Pablo divide las obras de la carne es a través de la idolatría y de la brujería. La idolatría tiene que ver cuando colocamos a otras personas o colocamos algunas cosas en lugar de Dios. Oh, es que si este pastor no está, no voy a poder seguir adelante. Es que si en esta iglesia no estoy, no puedo seguir adelante. Oh, estamos viviendo situaciones en las cuales están acabando muchos ídolos y te estás dando cuenta que puedes seguir buscando a Dios. Pablo está haciendo referencia a esos ídolos, que era lo que querían hacer los judaizantes. Los judaizantes querían toda la atención para ellos. Y estaban queriendo competir con Pablo por el amor y el afecto de los Gálatas.
Y ellos se ponían a luchar por el amor, querían tener la atención de los Gálatas, como muchos hombres que no aman a las congregaciones, sino aman el control que ejercen sobre ellos, y cuando empiezan a perder el control sienten miedo. Han basado su vida no en la palabra, sino en el control de la gente. Cabe mencionar que si tú eres pastor, como pastores no controlamos a una congregación, alimentamos a la grey del Señor, y no con nuestras ideas, sino a través de la palabra. La idolatría es algo que el Señor clasifica como una obra de la carne. La otra palabra que usa Pablo es la palabra hechicería. Hechicería, si quizá tú puedes decir, yo jamás he usado nada oculto. Curiosamente, Pablo no está usando la palabra solamente para referirse a las ciencias ocultas, sino Pablo está haciendo referencia a una palabra que se acerca a una droguería. Es decir, Pablo está haciendo alusión a las prácticas que había en esos cultos, como hay en estos momentos y en estos tiempos, a esas personas que ingerían sustancias tóxicas, que las sacaban de la realidad para poder tener una conexión con sus divinidades. Fumaban algún tipo de droga, usaban algún tipo que olían, usaban música que los llevaba al éxtasis, y entonces decían ellos, ya llegué a una conexión. Qué peligroso es esto. La idolatría tiene que ver en aquello que ocupa o en aquello que ocupa un lugar que solamente Dios debe de ocupar. Y la hechicería tiene que ver con fingir la obra del Espíritu. Ni tú ni yo estamos exentos de haber conocido a hombres y mujeres que usan diferentes artefactos y usan diferentes estrategias para llevar a una congregación a un éxtasis emocional, y entonces ahí decir, aquí está la presencia de Dios. Volvemos al principio. Andar en el Espíritu no es una experiencia sensorial, no es un momento crucial de crisis. Andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, es un proceso continuo. Es algo en donde el Espíritu siempre te acompaña. Es más, está en ti. Eso es algo que debemos de tomar en consideración. Hay personas que dicen, es que yo recibí un toque del Espíritu Santo y perdí la noción, no sabía dónde estaba. Escucha, esto no es verdad. El Espíritu Santo nunca te va a quitar la conciencia. De hecho, Pablo escribe en 1 Corintios 14 y dice, las lenguas están sujetas al que habla lenguas. Y la profecía está sujeto al que va a hablar profecía. Jamás va a haber un momento en el que tú te pierdas. Eso es lo que Pablo está diciendo cuando se refiere a la hechicería. Claro que también a esos momentos ocultos y negros de ir a buscar fuerzas sobrenaturales lejos de Dios. Pablo está hablando acerca de la referencia del llegar a un éxtasis y poder conectarte con tu divinidad. Y a veces rebajamos a Dios y al Espíritu Santo, a que somos nosotros los que podemos hacer descender la gloria de Dios, que Dios venga, que Dios baje. Cuando la Biblia dice que la gloria de Dios ya llena todo el universo. En lugar de decir que pueda yo hacer y dominar la presencia de Dios, lo que tú y yo sí podemos decidir es negarnos a nosotros mismos y estar más conscientes que Cristo ha hecho una obra perfecta en nosotros. Y quizá como yo, tú puedes estar pensando, pues yo ni brujería, ni hechicería, ni idolatría, hermano, mucho menos inmoralidad sexual. Pero Pablo clasifica la tercera parte de la lista en cosas que tienen que ver con las relaciones humanas, cómo nos llevamos como los demás. Lo primero es odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas, dice Pablo. El odio no es normal, la discordia no es normal, los celos no es normal, el arrebato de ira, las rivalidades. Cuando una iglesia está llena de grupitos y de secciones, es que estos son los más espirituales, es que estos son los de la carne, es que estos son los del pastor, es que estos no son. Una iglesia así no es guiada por la palabra. Y para más información de esto, puedes leer la primera y segunda carta que Pablo escribe a los Corintios. Porque los corintios tenían esa gracia que ellos llamaban que era una virtud, de estar dividiéndose. Y Pablo les dice, ustedes no son guiados por el Espíritu. Son inmaduros espiritualmente. Porque dentro de unos son de Pablo, otros son de Pedro, otros son de Apolos. Oh, dice Pablo, y los más espirituales dicen, yo soy de Cristo, pero los cuatro están divididos en lugar de ser hermanos.
Es que yo hablo más en lenguas, es que yo hago más milagros, es que yo estoy más cerca del pastor, es que yo soy del grupo. Olvídate de eso. Una iglesia guiada por la palabra de Dios no provoca sectarismos, no provoca disensiones, no provoca celos ni arrebatos de ira. Para evaluar mi vida espiritual no es cuántos domingos asisto a la iglesia, es cómo me relaciono con la gente que está más cerca de mí, con mi familia, con mis amigos, cómo me conocen las personas. Sé que esto da para mucho más, pero tenemos que seguir adelante. Entonces, tú y yo decidimos por qué naturaleza. Aquí Pablo está diciendo, Pablo no está diciendo eviten esto, Pablo está diciendo, escucha muy bien, las características. Porque a lo mejor puedes haber tenido muchas experiencias y muchos momentos cruciales, pero todavía sigues batallando con la inmoralidad sexual. Necesitas rendirte a Cristo, porque te estás guiando por la carne y no por el Señor. Quizá todavía sientes envidia, coraje cuando otros progresan, pero esto es lo que el Espíritu Santo hace y es lo que vamos a ver a continuación. La obra, el fruto del Espíritu. Esto es lo que más debe de emocionarnos. La parte en la que Pablo habla, no de la obra del Espíritu. Esto es fabuloso, porque Pablo dice el fruto del Espíritu. Ni siquiera es fruto de nosotros. El fruto del Espíritu nos da la idea de que esto surge solo. No lo podemos producir. No lo producen las reglas, las normas ni la liturgia. No lo producen mis buenas obras. No lo produce mi buen pensamiento. No lo produce mi palabra. No lo produce las veces que voy a la iglesia. Si tú dijeras, es que para que el fruto del Espíritu surja, voy a ir los domingos todos los días. No, no es así. No hay decisión que tú tomes consciente que diga, ahora va a crecer. Yo creo que a eso se refiere el Señor Jesús cuando dice, la semilla se echa en tierra y no sabes si de día y de noche o de noche, pero está creciendo. Usa este lenguaje agrícola. El fruto surge porque el Espíritu lo produce. Cuando yo me enfoco a vivir como el Espíritu quiere que viva, este fruto empieza a surgir. Y hago referencia a las 4 verdades que dice el pastor Timothy Keller. La primera verdad en cuanto al fruto del Espíritu es que el crecimiento es gradual. No es instantáneo. No es en un momento. Es que ¿por qué si ya me entregué a Cristo? ¿Por qué si estoy leyendo la Biblia? ¿Por qué si estoy orando? Sigo batallando, aún no ha sido transformado mi carácter, todavía tengo problemas con esta tentación. Escucha, es gradual. Decíamos que uno de los conceptos equivocados o uno de los errores que se comete es creer que la vida en el Espíritu es un momento crucial de crisis y transformó todo lo que soy. No, en el momento en el que tú te rendiste a Cristo, fuiste hecho hijo de Dios, tu nombre fue escrito en el libro de la vida, tus pecados fueron perdonados y empezó una nueva vida. La obra de Cristo no tiene duda, pero el crecimiento, la obra del Espíritu Santo es algo que se requiere toda la vida en la cual nos va perfeccionando. Entonces anota muy bien, el crecimiento es gradual, no es inmediato. Lo segundo, la verdad de la vida en el Espíritu es que el fruto del Espíritu es inevitable. Tú no puedes detenerlo. Ya desde que te entregaste a Cristo, esto empieza a crecer. Conforme yo tengo una correcta relación con Dios, esto va a empezar a crecer. Empieza a suceder. Y es cuando te das cuenta, después de un mes, una semana, 10 días, 12 días, ¿cuándo me doy cuenta que he crecido? Cuando empiezo a atravesar por momentos difíciles y dices, ya no reaccioné como reaccionaba antes. Ya no hablé como hablaba antes. Algo está sucediendo en mí. Y la fe empieza a sostenerse cada día más fuerte en ti cuando dices, es que yo sé que algo está pasando. A lo mejor tu familia todavía no lo mira, pero tú sabes que algo sucedió dentro de ti. Es gradual, es inevitable. La tercera verdad es que tiene raíces internas. Están dentro de ti. Aunque otras personas no puedan notarlo, algo está sucediendo dentro de ti y en algún momento va a salir a la luz. Recuerda, es un fruto. La semilla se sembró y tiene que empezar a germinar gradualmente. Es por eso que por fe sabemos que estamos creciendo. Mucha gente piensa, es que si yo ya soy cristiano o cristiana, si yo ya me rendí a Cristo y soy discípulo o discípula de Él, ¿por qué entonces sigo batallando con el pecado? Te recuerdo lo que te dije hace un momento. Vivir por el Espíritu no quiere decir que ya dejamos de pecar o de luchar contra el pecado. Vivir por el Espíritu
nos lleva a enfrentar la verdadera lucha. Cuando no teníamos el Espíritu Santo en nosotros, el pecado dominaba en nuestra vida, no había ni lucha. ¿Cómo podemos saber que realmente estamos entonces guiados por el Espíritu? Sigues teniendo la tentación en el pecado, pero si pecas, hay un sentimiento de tristeza, de dolor. Ya no te deleitas en el pecado. Empiezas a batallar y a luchar contra el pecado. Esa es la evidencia de que estamos en Cristo. Ya no haces las mismas cosas que antes, no por obligación, sino porque eres guiado o guiada por el Espíritu de Dios. Porque tú estás simplemente constante y estás viendo lo que Dios desea, lo que Dios quiere que tú hagas. Vivir en el Espíritu no es dejar de luchar contra el pecado. Vivir en el Espíritu es empezar a luchar contra el pecado. Y la cuarta verdad sobre el fruto del Espíritu es esta. Es un crecimiento simétrico. No habla de los frutos, habla del fruto. Pablo habla del fruto del Espíritu que tiene 9 características. Amor, gozo, paz. Lo cual tiene que ver, y el amor, el gozo y la paz surgen de una relación correcta con Dios. Luego después viene hablando Pablo y dice paciencia, benignidad y bondad. Hacia la vida que Dios nos está dando y el proceso en el cual nosotros estamos envueltos. Después termina Pablo con otras 3 características: la amabilidad, la bondad y la fidelidad. Lo que tiene que ver con la relación con las demás personas. En mi canal voy a dejar otro video, porque esto es muy extenso, donde podamos hablar de lo que son las características del fruto del Espíritu. Pero hoy quiero hablarte de esta parte donde el fruto del Espíritu crece simétricamente, o es un crecimiento simétrico. Es decir, la evidencia de que tú estás creciendo o que el Espíritu Santo está creciendo en su fruto o el fruto del Espíritu está creciendo en ti es, tú no puedes crecer en tu relación con Dios, Biblia, oración y congregarte, y no crecer en tu relación con los demás. No puedes ir a la iglesia cada domingo y creer que eres superior a los que te rodean. No puedes decir que tú estás creciendo en el Espíritu porque todos los domingos estás yendo a la iglesia, pero menosprecias a tu familia que no va a la iglesia. No puedes crecer en tu relación con Dios a través de la Biblia, la oración y el congregarte y sentirte con una autoestima baja, con inseguro, condenado o condenada y sin libertad. Eso no es el fruto del Espíritu. Estás viviendo bajo tu esfuerzo. Porque si realmente te estás relacionando correctamente con Dios, sabes quién eres, estás seguro y trabajas en esa libertad que el Señor te ha dado. Tampoco tiene que ver si alguien dice es que yo soy guiado por el Espíritu y amo a Dios, pero te vuelves arrogante y soberbio. No es el fruto del Espíritu. Tampoco puede ser que te lleves excelentemente con todas las personas que te rodean y que seas generoso o bondadoso, pero que no te interese tu relación con Dios. El fruto del Espíritu se divide en mi relación con Dios, en la fe que tengo, lo que Dios está haciendo en mí y en la relación con los demás. Si yo tengo una excelente relación con Dios, pero no me relaciono con mis semejantes, no puedo decir que es el fruto del Espíritu. Si yo tengo una excelente relación con todas las personas porque por naturaleza eres simpático o simpática, pero no te interesa tu relación con Dios, tampoco es el fruto del Espíritu. Si tú dices, tengo una excelente relación con Dios y me llevo bien con los demás, pero tienes una autoestima baja, te sientes inseguro de tu salvación o simplemente te sientes todavía condenada o condenado por el pecado, tampoco es el fruto del Espíritu. Las 4 verdades del fruto del Espíritu es gradual, es inevitable, es también con raíces internas, pero también es simétrico. Entonces, ¿cómo es el fruto del Espíritu? Gálatas 5, del 24 y 26, Pablo termina diciéndonos cómo puede ser la vida en el Espíritu. También te invitaría a que leyeras Romanos capítulo 7, que es lo que vamos a leer en un momento más. Gálatas capítulo 5, versículo 24 al 26, Pablo termina diciendo, los que son de Cristo, han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Ya no los controla esa naturaleza pecaminosa. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Pablo termina diciéndoles, tú decides si te va a guiar la carne o te va a guiar el Espíritu. Pero recuerda muy bien, dice Pablo, que el que te da vida es el Espíritu y no la carne. Pero si somos guiados por Él, andemos por Él.
No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Si yo soy guiado por el Espíritu, no voy a ver a mi hermano como una competencia, ni tampoco voy a estar luchando contra él o contra ella para mostrar que yo soy mejor. Al contrario, no voy a dejar que la vanidad me gane. Pablo es muy claro y enfático en esto. Así como terminamos la sección anterior, en el versículo 15 y 14, Pablo dice que el amor verdadero, la vida en el Señor, es amar al prójimo. Y el cumplimiento de la ley es amar al prójimo como a nosotros mismos. Aquí Pablo termina diciendo en esta sección, si somos guiados por el Espíritu, no vamos a irritar a otros, ni vamos a envidiar a otros. No vas a irritar a otros diciéndoles que sean como tú, ni tampoco vas a envidiar a otros porque los consideras mejor que tú. ¿Te das cuenta de esto? La ley, la religión me lleva a irritar a otros y lo único que hago es estar juzgando sus errores, criticando sus faltas y diciéndoles en qué están equivocados. Y son ese tipo de personas que se las llevan investigando los trasfondos de cualquier moda, de dónde viene el significado de tal palabra y quieren irritar a la gente. Un hijo de Dios no irrita de esta manera. Un hijo de Dios tampoco envidia la vida de otros. Al contrario, se alegra cuando otros progresan, cuando otros crecen. La vida en el Espíritu es una correcta relación con Dios. Es la seguridad de mi salvación, que no necesitan obras, y también es la certeza de que puedo amar a mi prójimo como a mí mismo. Me gustaría terminar con esto que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 12. La obra del Espíritu. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a nuestra naturaleza pecaminosa. Sí tenemos una obligación, y no es vivir conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No hay opción. Si yo soy hijo de Dios, soy guiado por el Espíritu de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Qué es entonces lo que tú y yo tenemos que hacer? Dos cosas. Confiar en la obra de Cristo en nuestra vida. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Reglas difíciles, normas complicadas. Deleite en el placer del pecado. Dejar que Dios actúe. Confiar. Vivir en el Espíritu es creer en el Espíritu que hemos recibido. No un espíritu de temor porque me lleve a buscar ídolos, sino un espíritu que me hace clamar, Abba Padre, soy hijo, eres hija de Dios. Cuando creímos en el Señor Jesucristo. Lo siguiente es que me puedo acercar con toda confianza a mi Padre. La otra cosa que puedo hacer es clamar y decirle, Señor, quiero ser guiado por ti. Y cuando tú dices, Señor, quiero ser guiado por ti, no es que vas a recibir sueños, visiones y experiencias raras. Olvídate de eso. La mejor dirección que tú y yo recibimos de parte del Espíritu Santo es lo que Él ha dejado escrito. Su palabra, la Biblia. Termino con lo que siempre te digo. ¿Qué debemos hacer entonces, pastor? Debemos leer más la Biblia. Debemos orar más. Debemos ayunar y buscar el rostro del Señor. Y entonces seremos guiados por el Espíritu. Creer, confiar. Y la segunda parte es decidir. Hoy tú tienes el poder para decirle no al pecado y sí al Espíritu. Oro para que el Señor te dé gracia, fuerza y sigas adelante en el caminar del Señor. Soy el pastor Benjamín Esquer y es un gozo poder compartir este tiempo contigo.